¿Qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar con este webinar de control de asistencia donde nos acompaña Isabel Muñoz y Jorge González, así como su servidor Armando Cruz, precisamente para hablar del tema de control de asistencia. Primeramente vamos a ver algunas definiciones de lo que es el control de asistencia y la importancia del mismo. Después le vamos a ceder los micrófonos a nuestra compañera Isabel Muñoz para que nos hable del proceso de control de asistencia en la parte de Humanet en conjunto con Jorge González. Entonces, pues vamos a comenzar. Te damos la más cordial bienvenida a este webinar. Te recordamos que cualquier duda, cualquier pregunta que tengas relacionada con este tema, la puedas realizar en el apartado de preguntas que aparece en la barra, en la parte de abajo, para que al final de la presentación pues la podamos resolver en conjunto. Bueno, vamos a comenzar primeramente con qué es el control de asistencia. El control de asistencia es un proceso administrativo que nos va a servir para monitorear el ingreso y salida de los empleados, de los colaboradores en nuestra empresa. Al monitorear el ingreso y la salida, podemos medir el comportamiento de la asistencia que vayan teniendo los empleados. Y este comportamiento lo podemos medir a nivel general, a nivel individual, por departamento, por centro de costo, en determinados periodos de tiempo. Sin embargo, la importancia del control de asistencia radica no solamente en registrar nuestros horarios de inicio y término de labores, sino que tiene pues una complejidad un poquito mayor, ya que no todas las personas ingresan al mismo tiempo. Unos pueden ingresar unos minutos antes o después de su jornada laboral. También puede ser que no asistan porque se enferman, se ausentan sin algún motivo justificado, se deben retirar algunas horas antes de que termine su jornada laboral. O por el contrario, pueden permanecer después del cierre laboral, después del cierre de su jornada, realizando algunas actividades extraordinarias, y esto implica pues que le tengamos que pagar horas extras a los empleados de acuerdo con las especificaciones que nos señala la Ley Federal del Trabajo, que nos indica un tope de 9 horas semanales para el pago de horas dobles y el excedente se pagarían como horas triples. Por eso es muy importante tener el control de la asistencia de esas horas laboradas por los trabajadores, precisamente para estar cubriendo estas eventualidades y que cualquier pago que realicemos en nuestra empresa esté correctamente justificado y esté acorde a los criterios que señala la propia Ley Federal del Trabajo. Bueno, si tenemos un control de asistencia bien implementado en nuestra empresa, vamos a poder obtener una radiografía de cómo se está comportando nuestros trabajadores, cómo se está comportando la fuerza laboral en cuanto a este tema. ¿Qué áreas están teniendo problemas con la asistencia? Puede ser que haya algunas áreas operativas, algunas áreas de producción, en los que tengamos un índice mayor de inasistencia, y esto pegue en la productividad, en el ausentismo, en la rotación laboral que tenemos en nuestra empresa. También podemos obtener con esta información una primera impresión de qué está sucediendo en en nuestra organización con respecto al control de asistencia, lo que nos va a permitir implementar estrategias para buscar tanto las causas de estas situaciones como para poder revertirlas, de tal manera que se pueda reducir ese índice de ausentismo o ese índice de rotación laboral. Bueno, ¿cuál es la importancia de tener un control de asistencia en nuestra empresa? Una de las principales es
obtener un control de asistencia por razones legales, ya que esto se encuentra detallado en la Ley Federal del Trabajo. Como comentamos, cualquier pago que lo justifiquemos, por ejemplo, el tiempo extra, pues debe de tener algún sustento de cuántas horas realmente elaboró el trabajador. Y pues nada mejor que esto, que el control de las checadas y salidas de los trabajadores. También puede ser que en el caso de alguna demanda laboral, recordemos que la prueba siempre va a estar a cargo del patrón. Entonces, pues el patrón o la empresa debe exhibir precisamente esos registros de asistencia que actualmente, pues, la mayoría o prácticamente todas las empresas están tendiendo a que sean digital y que no solamente sean en papel, como se estilaba anteriormente. Pero pues aparte de que lo tenemos que tener por cuestiones laborales, pues nos va a permitir monitorear las horas extras que se elaboran precisamente para después ser pagadas a los empleados. Todas esas incidencias de control de asistencia se van a derivar en una incidencia de nómina. Entonces, todo lo que pues, me refleje el control de asistencia se puede traducir a pagos a los trabajadores, a pagos a los empleados, relacionados con algún bono de asistencia, con un descuento por falta, un descuento por incapacidad, un pago por descanso laborado, etc. Toda esa información pues me la va a nutrir precisamente mi sistema de control de asistencia y me va a servir de base para realizar el cálculo correcto de la nómina de los trabajadores. También un control de asistencia me va a permitir ahorrar costos en la contratación de un personal que se encargue propiamente de la asistencia. Si ya tengo esto automatizado, si ya tengo el control de asistencia, pues ahora sí definido, correctamente parametrizado y que se encargue de llevar esto pues de manera manual. También el control de asistencia me sirve para comprobar la puntualidad de los empleados al llegar a sus puestos de trabajo. Es decir, me va a servir como justificante precisamente para los pagos de premio de asistencia, premio de puntualidad que tenga definidos en mi empresa. También pues me va a permitir reducir el ausentismo laboral porque en base en la información que tenga en cuanto al control de asistencia, pues voy a poder tomar acciones y medidas para disminuir ese ausentismo laboral o esa rotación de personal. Prevenir riesgos, perdón, prevenir riesgos laborales, garantizando un descanso justo entre jornadas y turnos laborales. Hay veces que perdemos el control de los descansos que tienen nuestros empleados, sobre todo cuando son jornadas con turnos especiales como 12 por 12, 24 por 24, que se estila muchas veces en las empresas de seguridad o también en empresas de manufactura cuando se tiene una carga, pues por alguna eventualidad, por alguna temporalidad, pues en ocasiones sí se nos dificulta poder programar esos turnos de los trabajadores, respetar esas jornadas laborales, esos descansos que deben de tener los empleados. Entonces, con este control de asistencia podemos prevenir esto, podemos planificarlos y podemos reducir los riesgos laborales que podamos tener. También, como comentamos, pues puede servir de base para solventar demandas laborales que podamos tener en nuestra empresa. Muchas veces demandan los trabajadores porque no se les pagó completa cierta prestación, porque nos dicen que sí llegaron a trabajar y que se les deben días de descanso, días de sueldo trabajados, que no se le pagó algún bono de puntualidad, algún bono de asistencia, que no se les pagaron correctamente las horas extras. Entonces, esta información nos va a servir precisamente ante demandas laborales o también ante requerimientos de la autoridad fiscal o de seguridad social, tener sustentados esos pagos
en base a los registros de asistencia que tengan los trabajadores. También pues nos va a servir para la reducción y análisis de las causas de faltas y ausentismos que tenga nuestra empresa, para tener un mejor control en las auditorías internas o externas que pueda tener en la empresa, y pues también para mejorar la productividad e implementar incentivos en la empresa si quiero pues premiar o quiero mejorar precisamente esos índices de ausentismo, índices de asistencia en mi empresa. Entonces es para lo que nos puede servir contar con un registro de asistencias en nuestra empresa, con un sistema que nos permita realizar el control de la asistencia propiamente. Bueno, vamos a cederle los micrófonos a Isabel Muñoz para que nos continúe hablando de este tema de control de asistencia. Pues adelante, Isa, si nos puedes ayudar, por favor. Hola, buenos días. Voy a hablarles sobre el control de asistencia y cómo le hemos brindado solución en el software de GMP. Una de las primeras preguntas que nos hacen cuando les platicamos sobre nuestra solución es sobre la experiencia que tenemos en el control de asistencia. Entonces, para esta parte les quisimos preparar algunos datos interesantes que nos dan una visión general de cómo está nuestra experiencia. Hoy en día controlamos aproximadamente la asistencia de 50,416 personas. Esto es equivalente a llenar el Estadio de León 1.5 veces. Es como si todos los días estuviéramos organizando un gran partido de fútbol. También tenemos 25 años de experiencia que nos ha permitido registrar más de 9 millones de días laborables. Este es equivalente a cronometrar cada día durante más de 100 días sin parar día y noche. Entonces ya tenemos bastantes años, bastantes clientes y bastantes usuarios que ocupan nuestra solución de control de asistencia. ¿Cuál es el objetivo de esta solución? Pues como tal, el control del registro de asistencia, que es ver la parte de las entradas y salidas del personal, ya sea a través de dispositivos de biometría o no. Además, vamos a garantizar que estos registros cumplan nuestras políticas organizacionales a través de la generación de estas mismas políticas, ¿no? Vamos a generar también un proceso de automatización para la generación de incidencias según nuestras políticas y vamos a gestionar de manera eficiente estas incidencias. Estas incidencias van a tener un impacto nominal, lo que nos va a permitir la facilidad en el cálculo de nuestra nómina y que sea precisa. También vamos a tener un control al obtener estadísticas de calidad de nuestra operación. Vamos a saber cuál es la tasa de ausentismo, vamos a identificar tendencias de asistencia y otros indicadores claves que nos van a permitir tomar decisiones corporativas a alto nivel. Entonces, dentro de nuestras soluciones tenemos como 3 integrantes principales. Tenemos OpenHR, que es el equivalente a nuestra conexión vital o el cerebro, si lo vemos como el equivalente al cuerpo, que va a ser nuestra gestión de la asistencia prácticamente. Dentro de él vamos a hacer la definición de las políticas, es nuestro software de nómina y va a ser la parte de las incidencias. Tenemos Humaneta HR10, que es la herramienta de la autogestión. En este vamos a tener un módulo de asistencia que nos va a permitir que nosotros consultemos nuestra información y estemos gestionando estos datos. Adicionalmente, que nos va a permitir hacer el registro de asistencia en los casos que no contamos con dispositivos biométricos. Tenemos también la nómina web. La nómina web está diseñada para la administración de grupos. En este caso, vamos a generar grupos de trabajos. Un responsable se va a encargar de hacer toda la gestión de la asistencia de su personal y va a poder hacer como el ajuste y revisión de esta información. Entonces, para darles un detalle en cuanto a nuestro proceso, quiero presentarles un ejemplo. Para este ejemplo tomé a Isabel Muñoz,
que es un empleado de tipo de nómina quincenal, tiene una jornada en la que debe de elaborar 48 horas semanales y su turno debe de ser cambiante. Es decir, semana con semana va a tener una hora de ingreso diferente. Entonces, si Isabel pertenece a una compañía X, vamos a hacer una implementación rápida del control de asistencia. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Vamos a hacer una definición de políticas de asistencia. Estas políticas nos van a perfilar cuáles son los eventos que tenemos que controlar. Vamos a ver la parte como, por ejemplo, las tolerancias de entrada y de salida, cuánto tiempo tenemos para llegar referente a nuestro horario, vamos a controlar retardos, qué pasa si acumulo cierto número de retardos, si controlo el tiempo de comida, si me excedo de ese tiempo o lo tengo menos, horas extras de festivos, primas dominicales, descansos laborados, por ponerles algunos ejemplos. Por lo regular hacemos unas sesiones de análisis con el cliente y nos sentamos para revisar su información, cómo está operando el día de hoy. Una vez que tenemos esas políticas definidas, vamos a asociar esas políticas a un grupo de trabajo. ¿Por qué podemos asociar esas políticas? Lo podemos hacer por tipo de nómina, por centro de costo, por turno, categoría, puesto o hasta número de empleado. Vamos del macro nivel al micro nivel, de forma tal que cada empleado pueda tener su política pues bien asignada con base a su operación. Entonces, en la parte inferior, vamos a retomar la parte del ejemplo. Tengo a Isabel, ella pertenece a la empresa X, como les comentaba. Para esto generamos una política X. Esta política dice que su tolerancia de entrada es de 15 minutos. En este momento, cuando estoy definiendo mi política, solo digo que debe de tener 15 minutos de entrada. Digamos que en este momento no me importa el horario en el que va a ingresar en este momento. También voy a saber que después de 3 retardos voy a generar un descuento. Ahora, cuando asocio la política, voy a decir, la política X se va a aplicar al tipo de nómina NQ, que es la nómina quincenal, y como Isabel pertenece a la nómina NQ, le voy a aplicar su política X. Es decir, va a tener 15 minutos de tolerancia. Ahora, tenemos que definir los horarios de trabajo. En GMP tenemos dos maneras de manejar estos horarios. Tenemos los fijos, es decir, es poco cambiante, como nosotros en corporativo normalmente trabajamos de 9 a 6, puede que tengamos cambios a lo mejor de 8 a 5, pero un cambio puede ocurrir una o dos veces al año, no es tan constante, y tenemos los variables o que van rotando. Estos pueden planearse por semana, quincena o por mes, y estos a su vez pueden o no ser autorizados. Esta definición de horarios se puede realizar en la aplicación de la nómina web o en la parte de Humaneta HR10 dentro de los portales web. Ahora, ya que Isabel tiene su horario, dijimos que es variable. Entonces yo le estoy asignando que Isabel los lunes va a descansar, los días restantes va a estar entrando a las 3 p.m. y va a salir a las 11 p.m. Ahora sí, a la política que yo tenía, le voy a asignar una hora de entrada. Su rango de entrada es de 3 a 3 y cuarto. Si llega después de 3 y cuarto, se estaría generando un primer retardo. El siguiente insumo que vamos a tener para la parte de asistencia es el registro propiamente. Para este registro nosotros estamos manejando como 3 rubros principales. Uno es a través de Humaneta HR10, en el cual no utilizamos dispositivos biométricos, sino que en nuestra aplicación web pueden hacer su registro de asistencia con o sin geolocalización. También tenemos dispositivos de la marca Digital Persona, que son el modelo 4500, o los dispositivos ZK Teco, con el que generamos dos diferentes interfaces, dependiendo de la tecnología del dispositivo, es la que implementamos. Puede ser un dispositivo desde huella dactilar hasta lectura de iris, y como les decía, dependiendo del dispositivo seleccionado, nosotros hacemos un análisis y les diseñamos la implementación de esto. También puede ser a través de interfaz. Si ustedes ya tuvieran un dispositivo que no es ninguno de esta marca, entonces podemos generar una interfaz que obtengamos los datos a través de un XML, ASCII, base de datos o un web service. Ahora, aquí tengo la checada de Isabel. Isabel va a checar el martes a las 3:28 p.m. Entonces, retomando el ejemplo, tengo la política X que se aplica a Isabel. El lunes descansa, el martes va a trabajar, estoy diciendo que el día es laborable, tendría que checar entre 3, 3 y cuarto, Isabel checó a las 3:28. ¿Qué es lo que pasaría? Entonces hay un siguiente paso, que es la parte ya de la determinación de asistencia. Esto lo hace nuestra conexión vital, que es la parte de OpenHR, nuestra mente maestra. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacer un análisis, va a recuperar los insumos que definimos en la diapositiva anterior. Vamos a ver la parte de los horarios, las políticas, y los vamos a comparar. Aquí ya estoy diciendo a mi política de 15 minutos, ponen las 3 p.m., que es la
hora a la que tenía que ingresar, pero Isabel checó 3:28. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues le vamos a generar, por ejemplo, una asistencia, pero va a tener un primer retardo. Una vez que ya este análisis, lo podemos consultar ya sea a través de OpenHR o alguna de nuestras aplicaciones web, un Maneta HR10 o Nómina Web, para poder hacer la modificación de este registro o en su defecto que ya se queda así. A lo mejor en este caso Isabel checó a las 3:28 porque no había luz y pues no pudo poner su título de biométrico. Entonces yo voy a poder editar esa información a través de este proceso de justificación para asignar qué es lo que realmente debería de suceder. En este caso vamos a dejar el registro tal y como estaba con las 3:28. ¿Cuál sería el siguiente paso? A través de OpenHR vamos a generar las coincidencias. Aquí mi concepto de asistencia deja de ser un concepto de asistencia y se convierte en un concepto nominal. ¿A qué me refiero? El retardo pasa a ser un bit reta que se va a ir, digamos, sumando con los días que se vaya presentando. Dependiendo yo cómo pague, mi día laborable se puede convertir, bueno, mi asistencia se va a convertir en un día laborable o se va a convertir en n número de horas laborables. Por ejemplo, Isabel trabajó 8 horas, su DIP se generaría de 8 horas laborables, aunque en este momento todavía no tiene un impacto monetario. ¿Qué pasaría después? Ya que tengo mis coincidencias, yo puedo hacer la revisión de estas mismas. En OpenHR puedo generar un listado, puedo hacer la modificación de estas, o si yo ya estoy como que de acuerdo y digo, todo está conforme, voy a hacer ya el análisis de estas coincidencias para que se pasen a mi nómina. Y es entonces cuando ya estos conceptos, digamos, prenominales se convierten en conceptos nominales y ya mi retardo, si los voy a contar, si tuve más de 3 retardos, entonces ya voy a tener una reducción. Si tuve más de 48 horas laborales, se van a generar mis horas extras y el impacto monetario. Todo esto es el flujo que estaríamos siguiendo periodo con periodo en un proceso general de control de asistencia. El análisis de asistencia y la modificación se puede realizar diariamente o a día vencido, de forma tal que nosotros podamos ir viendo cómo va nuestra asistencia y no esperar hasta el momento que hagamos nuestro traspaso de incidencias o nuestro impacto en nómina para tener como las observaciones o los ajustes. Pero para darles más detalle de este proceso y mostrarles cómo sería dentro de nuestro sistema de nómina OpenHR, le cedo los micrófonos a mi compañero Jorge González, quien nos va a presentar el... Hola, buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Jorge González, gerente de producto OpenHR. Me encargo de toda la parte de desarrollo, mejoras y en algunas veces migraciones del sistema de OpenHR. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Bueno, dentro del sistema de OpenHR tenemos diferentes módulos como tal. Digo, viene la parte de todo lo que es del lado izquierdo, todos los módulos principales, y del lado derecho nos va abriendo los diferentes módulos que tenemos dentro del sistema. El módulo de control de asistencia se encuentra localizado dentro del módulo de proceso de nómina, ya que tiene que ver realmente con el pago o la asignación de incidencias a mi sistema de nómina o al pago de esta nómina como tal. Si revisamos en el módulo, en la parte tengo del lado derecho el módulo de control de asistencia, el cual está organizado de cierta forma, tanto la parte de como operación, donde ya vienen con cada uno de los conceptos o de las pantallas que me permiten hacer desde la calificación, carga de checadas, hasta la parte de la asignación de incidencias directamente a la nómina para poder proceder con el pago de esta. Y adicional, tiene el módulo de parametrización. Algunas de las pantallas se encuentran localizadas tanto en un módulo específico como puede ser administración del sistema o mantenimiento de tablas para poder determinar este tipo de cálculos que vamos a definir dentro del sistema. La primera pantalla, que es mantenimiento de turnos, es donde definimos por cada turno o por turno del trabajador a qué turno pertenece y nos dice cuántas horas son por turno, refiere al turno por semana, a las horas por día, donde son 8, dependiendo de su turno, si son turnos de jornada reducida,
o turnos de 6 horas, 8, dependiendo del turno, ¿no? Igual los turnos nocturnos, que normalmente son de 6 o 7 horas. Una descripción del horario, que de 9 a 10. Este horario es más o menos como descriptivo solamente para poder mostrarse en ciertos procesos o en ciertos reportes, a fin de cuentas. Y los días de descanso, para saber qué día de descanso tiene este turno. En este caso es sábado y domingo, son como que el horario que tiene el trabajador. Si va a descansar a más días, aquí le agregamos el día que corresponde. Y del lado izquierdo aparece el tipo de jornada del seguro social, que es el cual se manda a los avisos del seguro social. Y en la parte de abajo menciona cuáles son los representantes del turno a nivel de gestión patronal y a nivel trabajadores. Adicional a esto, tenemos la pantalla de mantenimiento de calendarios de nómina. Si ustedes saben, para poder calcular una nómina, tenemos un periodo como tal, que puede ser, no sé, periodos quincenales, semanales, mensuales, dependiendo de la periodicidad de nuestra nómina. En este caso, si yo checo el tipo de nómina, voy a manejar ahorita la nómina 07, que es una nómina operativa, que les menciono que es nómina quincenal, el periodo en el cual me encuentro, y mi parametrización de la nómina, tanto de impuestos como de prestaciones. Y para esta, necesito tener yo un calendario de nómina. Entonces, para mi nómina 07, el periodo 15, tengo dos fechas, no, varias fechas. La primera fecha son la fecha de inicio, que es la fecha de inicio del periodo, que es con la cual reportamos al SAT de cuándo a cuándo va nuestro periodo, y una fecha de apertura de incidencias. Eso es muy importante, ya que dependiendo de de nuestro periodo de nómina, puede ser que la nómina vaya del 1 al 15 de agosto, pero las incidencias que puedo considerar pueden ser el día 20, 25 de julio al 5 o 10 de agosto. ¿Por qué? Porque realmente yo genero mi nómina normalmente, si es quincenal, la genero, no sé, por lo menos 5 o 4 días antes. Entonces, para poder considerar las incidencias de un rango de fechas, aquí tenemos que definir cuál es nuestro periodo. Ahorita lo voy a dejar del 1 al 8, como parte informativa, mi calendario. Adicional a esto, tenemos que definir nuestros calendarios de días festivos. Esto, más que nada, lo hacemos para poder determinar o el pago de días festivos o el pago para descansos y no considerarse como una falta. Entonces, aquí esto se define más que nada por recinto, donde definimos a cada recinto cuál es su calendario. Podemos tener uno bajo arroba, pero si yo tengo ya uno asignado bajo el recinto, ese va a ser el que va a predominar dentro del sistema. Entonces, aquí es muy importante que los recintos los tengan bien delimitados en cuanto a las regiones, ya que, por ejemplo, el 5 de mayo en toda la República es día laborable, pero en Puebla no. Entonces, realmente necesitamos tener un poquito esa separación de mis días festivos de acuerdo a las regiones o a la zona, en este caso. Adicional a esto vienen los calendarios de tiempo extra para poder definir el cálculo de tiempo extra. Necesitamos definir cuándo es mi primer periodo de semana para empezar a considerar mis calendarios de tiempo extra. Ya que sabemos que, por ejemplo, de lunes a domingo va a ser nuestra semana, pero para considerar no más de 3 días a la semana, a partir del cuarto día ya es tiempo triple, y más de 4 horas, ya más de 3 horas, pues ya se consideran dobles las primeras 3 y las siguientes ya como triples. Entonces hay que definir ese calendario para que el sistema en automático me pueda definir esta separación de tiempo extra. Después viene la política de reloj checador. Estas políticas son las que nos van a definir cuál es mi horario de entrada y salida, así cuál es mi día puede ser cuáles son los conceptos que yo voy a considerar para la parte de incidencias.
En este caso tengo parametrizada la nómina 07 y tengo definido aquí los horarios. Tengo los horarios, en este caso un horario específico, puede ser de lunes a viernes de 9 a 16 horas, a 18, de 8 a 17, de 9 a 18 y sábado de 9 a 14, o especificar horario, en el cual yo puedo definir un horario para cada uno de los días, de lunes a viernes, y un horario específico para sábado o domingo, o sábado y domingo como tal. Entonces, en esta parte yo puedo definir el horario, que ya lo tengo definido en la parte de aquí abajo. Tengo ahorita aquí un horario abierto, que es de 6 a 22 horas, ya que los operativos tienen un horario como que general, los que pueden entrar a las 8 de la mañana y salir a las 5 de la tarde, o pueden entrar en diferentes horarios. Aquí tengo un horario como general, abierto, para todos los empleados. ¿Y qué eventos quiero controlar? En esta parte puedo controlar yo tiempo extra para que el sistema me mande el tiempo extra a las tablas correspondientes de tiempo extra. Si voy a pagar por hora o quiero tener el control de cuántas horas trabajó el empleado día con día, me genera un concepto en el cual yo lo puedo tener en el sistema como una incidencia y a su vez ir contabilizando cuántas horas trabajó en la semana, o puede ser que realmente pague por horas. O si el empleado trabajó 3 horas el día, le pago solamente 3 horas. Trabajó 5 o 6, las horas que haya trabajado son las horas que se le pueden pagar como tal. Para esto, obvio, el concepto de nómina, el concepto de sueldo como tal, el PENOR que ya conocemos, en lugar de pagar por día, sería considerado por realmente la sumatoria de estos DIPs de la incidencia de H-TRA, sería mi tiempo a pagar. Entrada antes, aquí yo si quisiera controlar que si el empleado entró antes de su horario normal, de acuerdo a ciertas políticas, como mencionaba Tito Isa, yo puedo programar ciertos horarios. Sabes que el empleado tiene que entrar a las 8 de la mañana, pero si entró a las 7:40, puede ser que esos 20 minutos se le paguen como con una compensación o se le paguen de alguna forma. O solamente querer tener el control o tener el registro de esta incidencia para poder saber posteriormente como informativo cómo se está reflejando mi asistencia. Igual el concepto de retardo. El concepto de retardo pues, puede ser un concepto en el cual yo defino el tiempo a partir de qué hora es el retardo, y con este tiempo puedo hacer yo ya lo que yo quisiera. Por ejemplo, en varios casos lo que hacen es, después del tercer retardo en la semana o en la quincena, les descuentan un día de falta. En teoría no se tendría, pero esas es como las políticas que ustedes pueden considerar. También tiempo de comida en exceso. Si yo estoy controlando mi entrada y mi salida a comer, puedo tener esa incidencia o esa checada para poder determinar que el empleado tomó más tiempo del reglamentado y hacerle un descuento o una sanción. Adicional, puedo tener salida antes. Igual, si yo le estoy controlando que su entrada antes, pues también podría controlar su salida antes. Si salió antes, pues ya tendríamos un descuento o una sanción. Salida a comer sin regreso. Se fue a comer y no regresó. ¿De qué concepto de nómina le voy a hacer este descuento? Igual, si trabajó menos del tiempo reglamentado, menos de las 8 horas, puedo controlar este tipo de incidencias. Y las faltas, aquí puedo controlar si el empleado no tengo entrada ni salida, automáticamente es una falta. O al revés, o puedo tener una entrada y no tener la salida, entonces en este caso puedo considerarlo también como una falta para que se pueda descontar. Y aquí ya vendría todo lo que puede ser un flujo de justificación de asistencias, la cual el gerente o el representante laboral puede justificarme, o la gente de recursos humanos. Si no está justificada esta falta, pues es una falta como tal. Y si está justificada, pues depende de la justificación. Puede ser una falta, un permiso, puede ser una asistencia o lo que se considere. Y descuento de comedor. Si yo tengo una salida y una entrada de comedor,
puedo hacer una incidencia en la cual le puedo descontar al trabajador su consumo de comedor como tal. Esta es la parte de la parametrización donde podemos definir, como mencionaba, cada uno de los diferentes incidencias que quisiera controlar. En la parametrización de tiempo extra, esto se ve ya más que nada en el cálculo de nómina, para poder determinar con qué conceptos son considerados tiempo extra y qué conceptos son considerados como tiempo normal. Y parametrización de ausentismo, donde yo puedo definir cuáles son mis diferentes tipos de ausentismos, incapacidades, faltas, permisos, para poder yo realmente saber con qué concepto voy a descontar esta falta. Por ejemplo, en el caso de la falta justificada, con el deep default, lo voy a considerar como una falta para que se vaya dentro de mi sistema de nómina. Esta es la parte de parametrización que se requiere previa a poder empezar a utilizar el módulo de control de asistencia. Si ustedes actualmente no lo utilizan, usted tendría que levantar un requerimiento o un análisis para poder determinar qué es lo que quisieran controlar y cómo controlarse. Y como mencionaba Isa, tenemos una parte en la cual desde ciertos dispositivos podemos obtener este flujo de checadas, entrada y salida, o en el sistema dentro de Open tenemos una parte de una carga de un archivo en el cual viene el número del empleado, la fecha, el tipo de nómina, centro de costo, la hora de entrada, la hora de salida y la hora de el tiempo de laboral. Entonces, en esta parte puedo yo tener desde un dispositivo, no sé, un checador o un archivo Excel o ustedes tengan, poder cargar la información directamente al sistema, ya con una lógica o con un layout específico para poder hacer ese tipo de carga de información. Ya que tengo cargada todo lo que es mi asistencia o mis registros de checada, viene la parte de calificación. Esta parte de análisis de checada lo que va a determinar es, de acuerdo a mi política, va a poder determinar si tengo una falta, si tengo una asistencia, y el sistema también va a revisar la información que tengo cargada dentro de mi sistema. Es decir, si yo no tengo una checada del día de hoy, pero en la parte del módulo de vacaciones tengo cargada que el día de hoy el empleado está de vacaciones, en automático lo justifica como una vacación en lugar de falta. Igual, si yo tengo una incapacidad de alta, maternidad o la que yo tenga, el sistema va a validar. No tengo checada, pero tengo incapacidad, pues el sistema en automático lo considera como si fuese una incapacidad, siendo esta una incapacidad, ¿no? Y en esta parte también empieza a determinar cuántas son mis horas laboradas, si tengo retardo, si tengo una sanción por alguna salida antes o una salida sin regreso, no sé, X cosas. Entonces, esta pantalla nos sirve para poder hacer este tipo de calificación. Actualmente, pues ustedes lo tienen que hacer es entrar a la pantalla y a lo mejor calificar el día anterior o en su periodo de nómina, antes de calcular la nómina, vienen y hacen su proceso de calificación de todo el periodo. Entonces aquí lo que les digo solamente es del periodo de nómina 7, para todos mis centros de costo. Voy a calificar del 1 al 8 al 15 de agosto. Y voy a utilizar este periodo porque es como los periodos que tengo cargado asistencia. Con esto, yo hice mi calificación y puedo sacar un reporte para el tipo de nómina 07, del 1 del 8 al 15 del 8. Puedo sacar un reporte por empleado que me dé mi reporte de asistencia como tal, donde vienen cada uno de los empleados, el centro de costo, su número de empleado, su nombre, su fecha de asistencia, la hora de entrada, la hora de salida a comer y de regreso a comer, en este caso no los tengo cargados, y mi salida laboral. Y aquí menciona cuánto tiempo es mi retardo y cuántas horas fueron las horas trabajadas como tal. Pues en este caso voy teniendo, de acuerdo a mi política, mi módulo, mi proceso de asistencia. Si no tengo checadas, se considera como una falta.
la cual pues, puede ser o justificada o puede ser asignada como tal. Una falta que se va a ir a mi sistema de nómina para poder ser descontado en el sistema como una inasistencia. Entonces, este reporte pues, lo pueden ustedes sacar, lo pueden visualizar, lo pueden exportar a texto, a Excel, para que puedan hacer, no sé, un informe o lo que ustedes deseen como tal en este reporte. Después de esto, pues tengo la parte de poder generar o poder empezar con mi proceso de nómina. Aquí hay una pantalla que es mantenimiento y asistencia por empleado, en la cual si yo tengo un empleado y le doy la fecha, 01/08/23, tengo una entrada a las 11:48 y tengo una salida a las 15:04, tiene una horas trabajadas 3.16 horas, está manejando un retardo, le puse yo que el retardo era a partir de las 10 de la mañana, y aquí me dice que realmente que si es una asistencia, si es un permiso con goce, permiso sin goce, dependiendo de lo que quiera como justificar. Esta justificación la puedo hacer directamente en esta pantalla o dar mantenimiento. Sabes que el empleado me pidió permiso de llegar tarde, pero pues, no quiero perderle su tiempo laboral. Pues puede entrar aquí y decir, ¿sabes qué? El empleado entró a las 08, a las 8 de la mañana. Y les voy a guardar. Esto lo que va a hacer es guardarme la información y cuando vuelva yo a calcular o hacer mi calificación, me va a poder calificar el tiempo real laboral. Después viene la parte de mantenimiento de preincidencias por empleado. Ya que yo tenga cargadas, he hecho mi proceso de análisis de checadas, el sistema me va a generar una tabla temporal donde tengo las diferentes incidencias que le va a ir generando. En este caso tengo un retardo. En el parámetro 1 tengo el dato, que es el día, y en parámetro 2 tengo el tiempo que tuvo en exceso. Y las horas trabajadas lo tengo en el HTRA, que son mis horas trabajadas reales. Para esto también existe un reporte, la parte del listado de preincidencias, está en la última opción, donde le digo que por el tipo de nómina, que me dé un reporte de todas las incidencias que tengo, me va diciendo por cada centro de costo, por cada empleado, el tipo de nómina, qué concepto de HTRA tengo y el parámetro 1 y el parámetro 2, dependiendo de lo que yo tenga. Este reporte lo igual lo puedo bajar y puede ser un comparativo de lo que estoy generando como preincidencias, las cuales se van a ir directamente a mi nómina para descuentos o para contabilizaciones o para lo que sea, para los pagos. Después viene la parte de consulta de Cardex. Esa pantalla es como muy interesante porque realmente podemos aquí tener una vista general de la asistencia de cada uno de mis trabajadores. Voy a consultar a todo este empleado. A la fecha de hoy, me dice que van días laborados 251 días. Tengo 27 asistencias, que es el 10.6% de mi asistencia. Esto es porque realmente tengo cargado solamente incidencias del mes de agosto. Y aquí tengo toda la parte de estadísticas. ¿Cuántas incapacidades tengo? ¿Cuántas faltas? ¿Cuánto ha sido mi puntualidad dentro del sistema? Y como tal, si yo les doy aceptar, me va a desplegar una segunda pantalla en la cual yo puedo ver por mes cuáles son mis récords de asistencia. Checan aquí, por ejemplo, tengo 4 faltas, la falta del día 5, del 13, del 19 y del 27. Que probablemente, como no estoy controlando ahorita, no tengo aquí los días de descanso como tal, pueden ser que estos días sean sus descansos del trabajador y pues obviamente no son considerados como faltas. Y el verde, un poquito más fuerte, me dice que el empleado tuvo retardo en estas fechas. Si yo le doy este detalle, me va a sacar una pantallita en la cual tengo por día, por la fecha, la hora de entrada, la hora de salida,
¿Y qué eventos tengo? Tengo unas horas trabajadas 3.27 horas, un retardo de tanto tiempo y así sucesivamente. Y desde esta pantalla es una consulta como nivel general de trabajador. También en esta parte tengo la consulta de mantenimiento de faltas, que esta parte son las faltas que se van a ir directamente al sistema de nómina. Entonces, si aquí le doy igual al mismo empleado, tengo una falta del día 5 y del día 13 del periodo de nómina que estamos, que ya asigné ahorita, que fue del 1 al 15. Esta, ya había hecho una prueba y le había puesto esta incidencia. Aquí menciona que están sin asignar. Esto quiere decir que no he corrido mi proceso de traspaso de faltas para que me las mande directamente a la nómina. Pues todavía está en un estatus, como estatus de stand-by, hasta que yo corra el proceso de transferencia para que las mande tanto a mi sistema de nómina como al sistema para poder hacer el envío al SUA o al SUA para poder hacer el descuento de estas en mi liquidación de seguro social. También viene la pantalla de tiempo extra, en la cual si estuviese controlando el tiempo extra, me aparecerían aquí por día cuántas horas trabajadas tuvo el trabajador, el empleado, y al correr yo mi proceso de traspaso de tiempo extra, me da la determinación de cuántas son dobles, cuántas son triples, día por día. Entonces esto me puede controlar y me puede hacer el cálculo del tiempo extra que voy a pagar dentro de mi nómina, dentro de mi periodo de nómina. Adicional, también tengo la parte de captura de incapacidades, que esto es el módulo de incidencia, donde puedo tener yo cuáles son las incapacidades que tengo cargadas, las vacaciones, mi parte de consulta de vacaciones. Si yo quisiera ver este empleado, cuántas vacaciones tiene, cuántos días tiene derecho, cuánto es histórico tomado, para poder saber como una consulta de sus vacaciones. Y después ya viene el proceso son reincidencias, faltas y la asignación de tiempo extra. Pero antes voy a mostrarles una pantallita en la cual yo puedo tener como que por tipo de nómina, en este caso, va a ser del 1 del 8 del 23 al 15 del 8 del 23. Aceptar y me va a sacar un reporte a nivel como una pantalla general donde viene el empleado, su puesto y cuáles son sus asistencias. Aquí se ve pues, que el empleado ha tenido retardos, la asistencia que ha tenido, los días que tiene de faltas y así sucesivamente. Aquí, dependiendo de las checadas que se tengan, pues vamos teniendo el dato. Y esto, si yo quisiera checar a un empleado particular, le doy seleccionar y le doy visualizar. Y lo que hace es mostrarme la consulta integral del trabajador, en la cual puedo ver pues, su información operativa, sus históricos y todo ese tipo de información. Eso también lo puedo generar un reporte. Aquí tengo un detalle con datos, en la cual tengo el número del empleado y si tengo retardo, si tengo asistencia, si tengo falta, todo esto dependiendo de cada trabajador. Y aquí voy teniendo toda la información como tal. Si me voy a detalle, le doy un empleado, le doy detalle, no es lo que me está visualizando ahorita. Me muestra el detalle de lo que estoy viendo en pantalla, solamente de un trabajador, algunos datos operativos y su entrada, su salida y sus datos de asistencia. Adicional a esto, hay una pantalla aquí que es parte de justificación de asistencia, en la cual, igual por tipo de nómina y mi rango de fechas, yo tengo una pantalla donde tengo cierta información del trabajador, de cada uno de los trabajadores, y desde aquí puedo justificar. Por ejemplo, esta empleada 6223, si yo me posiciono en esta opción roja que tiene una falta y le doy un clic al botón de la palomita de asistencia, en automático le pone asistencia
y ya lo guarda como una asistencia para que no sea descontada como falta. Entonces, desde aquí puedo yo empezar a justificar ciertos empleados o ponerle ciertas cosas. Entonces, desde aquí también puedo justificar para después generar el proceso de traspaso de faltas para que me vaya y me afecte directamente la nómina y no me haga el descuento como tal. Bueno, ya que tengo esta parte, ya tengo mis justificaciones, ya tengo mi listado de incidencias o de preincidencias, viene el proceso de aplicación a nómina de las preincidencias. Si yo revisara, por ejemplo, las incidencias de uno de mis trabajadores, en este caso con el que estoy ahorita probando, en su nómina tengo solamente cargado el concepto de sueldo. Y si yo me voy y corro el proceso de traspaso de incidencias, del 1 al 15, lo que hace es me va a asignar a la nómina todas las incidencias que tenga cargadas. En este caso, si recuerdan, tenía el tiempo de HTRA y el de retardos. Y si lo consulto directamente en las incidencias, me aparecen día por día las incidencias que yo tengo cargadas, la HTRA y los retardos que tengo generados. Aquí tengo yo la lista de toda la información que estoy generando dentro de mi nómina. Ya con esto puedo hacer mi pago de la nómina como tal. Adicional a esto, me falta asignar las faltas. Si checan, los tenía cargadas directamente en la nómina, pero lo tengo cargado en mantenimiento de faltas. Tengo aquí las faltas, no han sido asignadas. Entonces voy a hacer el proceso de traspaso o asignación de las faltas de mi sistema a la nómina. Y con esto me traspasaría lo que son mis faltas. Aquí tengo parametrización de datos, a fin de cuentas. Y también la asignación de tiempo extra. Esto, si yo quisiera controlar el tiempo extra, de aquí también podría mandarlo directamente a la nómina como tal. Como tal, con esto pues ya determinamos y en mi cálculo de nómina yo tengo, como mencionaba, tengo cargadas mis asistencias. Si yo calculo la nómina, me va a aparecer como tal, en este caso mi sueldo, lo tengo pagado directamente con 15 días, pero en estadísticos puedo tener cargado cuánto tengo de retardo, que son 10 retardos, y etcétera. Tengo las horas que realmente tengo elaboradas en esta quincena. Ya con esto, pues ya realmente mi proceso de asistencia que pudo haber venido desde un biométrico, desde una tarjeta checadoras o de una, no sé, el método que ustedes utilicen para carga de asistencia, pues desde que se empezó desde la checada del dedo del trabajador hasta el pago real de su nómina, lo tenemos directamente en el sistema. Y ya con esto procedemos realmente al pago de esta como tal. Bueno, eso sería como tal todo lo que es el proceso de asistencia. Ya después de esto, pues viene el cálculo de nómina, impresión de nómina, todo su flujo operativo, timbrado, póliza, acumulación, transferencias bancarias, para lo que es el pago de su nómina. Vamos a ir a la parte de preguntas y respuestas. Voy a ver si hay alguna. O no sé si quieran mandar sus preguntas desde la pantalla de apartado de preguntas y respuestas. Si tienen alguna duda o si ya quisieran, no sé, algún tipo de cotización, presentación personal para ver con su área de recursos humanos o nómina, pues ya sería contactar al área comercial para ese tipo de presentaciones ya o cotizaciones
para la implementación de este módulo. ¿No se quiere complementar algo, Armando o Isa? No. ¿Cuáles webinars vienen? ¿Qué webinars vienen? ¿Qué webinars vienen? Bueno, poco adelante, más adelantito les vamos a estar informando acerca de los siguientes webinars. Y ahorita ya no hay como que algo particular. Hasta noviembre vendrían los webinars de pago de aguinaldo, los de ajuste anual, los de cierre anual. Entonces, por el momento creo que sería como que los únicos que están por venir. Bueno, pues si no hay algo, a pregunta, ¿alguien puso algo? Un asistente anónimo, gracias por la presentación. Muy buena presentación, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí, por tratar, por sumarse a este esfuerzo de poder mostrarles lo que GMP produce y lo que tenemos hacia ustedes. Pues muchísimas gracias, cuídense mucho y, como les repito, estamos a sus órdenes para cualquier duda, comentario, tanto en el área comercial como en el área de soporte. Muchísimas gracias, tengan muy buen día. Gracias Isa, gracias Armando, gracias Luzma por todo el apoyo y somos el equipo que el día de hoy estuvimos dándoles esta presentación. Muchas gracias. Gracias a todos.